Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tiebreak, en donde vamos a estar platicando con Adrián Contreras. Y pues bueno, para dar un poquito de contexto de quién es Adrián, bienvenido primero, Adrián, saludarte. Y pues bueno, Gracias, vamos Daniel. a darte una Feliz de pequeña... estar acá contigo, con tu gente. Gracias. Digo, para que no conozca a Adrián, que por ahí se están perdiendo este gran coach. Como tal, Adrián, él es el actual director de Copa Davis. Como tal, trae mucha experiencia liderando por ahí equipos. Fue también por el capitán del equipo junior. Ha estado como coach del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Él tiene carrera de finanzas y psicología en la Universidad de Nuevo México. También una maestría en psicología del deporte con la Universidad de Barcelona. Bueno, pues como les comentaba, fue parte del equipo junior de Copa Davis, capitán actual, fue capitán también en el equipo de tenis de México en la Universidad Nacional, head coach o director de la Academia de John McEnroe en Nueva York. Ha estado como ponente en diferentes congresos y conferencias para entrenadores en México y Estados Unidos, y actualmente pues él es el director de la Academia de Center Court en Nueva Jersey. Pues bienvenido, Adrián, y pues igual si nos puedes platicar también quién es en sí Adrián Contreras, quién es el humano que está detrás el motor que hace todo este gran entrenador. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo, con tu auditorio. Estoy em, muy contento. Yo me considero muy afortunado. Yo tuve la suerte de muy temprano en mi edad, mi carrera, supe lo que quería hacer. Yo sentía que tenía mucha energía, tenía mucho drive, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, mucho impulso. Y, y desde muy temprano, yo tenía como unos 15, 16 años cuando decidí que lo que realmente quería hacer era ser entrenador de tenis. A mí lo que más me gustaba era estar en la cancha de tenis, ser tenista. Es lo que más me interesó siempre. Y desde chico tuve la sensación de que me gustaba la docencia, me gustaba explicar, me gustaba poner atención. Yo era muy buen alumno, ¿no? Sobre todo en el tenis, ¿no? Pero me gustaba ser buen alumno, me gustaba, si estaba en una situación donde yo tenía que aprender algo, me gustaba salir de esa experiencia con la sensación de saber cosas nuevas. Me llamaba mucho la atención, y me di cuenta de todo eso y conecté los puntos y decidí que tuve la suertísima también de el que era mi entrenador en aquel entonces, se llama Carlos Cano. Te recomiendo que platiques con él también. Él es regiomontano también y él nos formó a muchos de los jugadores que salimos de aquellos años acá en Monterrey. Y tuve muy buen ejemplo con él como entrenador, ¿no? Yo lo admiraba mucho y me imaginé siendo o haciendo eso, ¿no? Una versión de eso. Y entonces desde muy pronta edad ya no volteé a ningún otro lado, ¿no? Yo todo lo caminé en una dirección. Mi carrera colegial, y cada siguiente paso que iba dando lo iba con los ojos en la mira, que lo que quería hacer era aprender todo lo que fuera en el mundo del tenis para poder explicarlo algún día de la mejor manera a las siguientes generaciones. Y bueno, pasé por... La otra cosa a lo mejor que me ha caracterizado es que ahora ya no, porque ya tengo muchos años acá en el área de Nueva York, Nueva Jersey, pero antes de esa etapa, o sea, ya más maduro y ya buscando un lugar donde me estableciera, eh, yo provoqué ir a tantos lugares como fuera posible para aprender de distintos lugares, ¿no? Algo que en el tenis me di cuenta yo,
no tenía la misma opción que, por ejemplo, si tú quieres ser doctor o estudiar leyes, pues tienes varias opciones de estudiar carrera pública, privada, nacional, en el extranjero, depende de tus posibilidades. Puedes hacer posgrados, ¿no? Puedes trabajar para firmas, puedes hacer prácticas de muchas formas. O sea, hay un camino ya un poco más establecido. Para ser entrenador de tenis me di cuenta que no existía en aquel entonces un camino y no había, ahora ya hay más, pero en aquellos años no había muchos entrenadores, o al menos los que yo conocía, no eran entrenadores que se graduaron en algo relacionado al deporte, ¿no? La mayoría fueron gente que jugó bien al tenis, eran apasionados de la enseñanza y fueron aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y bueno, yo busqué desde muy pronto en mi carrera un sustituto a la falta de universidad específica para hacer una carrera como entrenador de tenis. Y lo que hice fue, me asocié con los mejores entrenadores que pude en aquel entonces. Viajé a donde pensaba yo eran las mejores plazas del mundo en el tenis, viajé, viví, trabajé con la Federación de Australia, lo mismo lo hice acá en Estados Unidos, en la de España, trabajé, viví y estudié una maestría en psicología del deporte, que en aquel entonces había una bastante buena, y, y de cada lugar me trataba de asociar con los mejores clubs, los lugares donde hubiera más entrenadores con experiencia, etcétera. Y luego, bueno, fueron saliendo cursos particulares, cursos de la ITF, la Federación Internacional de Tenis. En Estados Unidos le empezaron a dar estructura a las diferentes opciones que había. En España hay uno buenísimo, RPT, eh, de Luis Mediero. Y me fui de a poquito, sin parar, documentando, leyendo todos los libros que había en aquel entonces, hasta el día de hoy, creo yo. Si no los he leído todos, me faltan dos o tres de todos los que hay. O sea, soy muy apasionado de aprender, ¿no? Y del tenis. Y como no había un lugar en particular a dónde ir, que te lo den todo ahí, pagas tu cuota y te dan toda la información, pues yo me fui a donde fuera hasta el final al infinito y el más allá, si era necesario, para conseguir información que me ayudara a hacer lo que pensé yo amaba o me apasionaba, hacerlo al mejor de mis posibilidades. Oye, y fíjate que eso es algo que cuando hablamos de tratar de establecer una estrategia, parte de lo más complicado es detectar cuál es el propósito, porque muchas veces pues nos quedamos como con esta parte, ¿no? Nos vamos emocionando por pedacitos conforme vamos descubriendo cosas y vamos teniendo ese, a lo mejor quiero esto, a lo mejor quiero esto otro, a lo mejor me gustó esto. Y en base a ir descubriendo varias cosas vas como viendo hacia dónde va, ¿no? Incluso muchos proyectos empiezan también como justo vamos a ver hacia dónde nos lleva. Pero veo que tú sí tuviste esa, pues esa visión, ¿no? De poder decir, yo quiero llegar a este punto y sabías llevar tu estrategia. Y eso no cualquiera lo tiene. Fíjate que tuve mucha fortuna siempre, todo el camino, lo que me ha pasado lo considero un poquito, un parte suerte, un parte timing, un parte buscarlo yo y estar ahí siempre presente, pero tuve una muy importante, que tuve el ejemplo de mi papá. Mi papá es uno de 7 hermanos, él es tan pequeño, toda mi familia son de Tampico. Y, y en aquel entonces, ¿no? Él ahora tiene 82 años, él nació en el 43.
Y en aquella época en Tampico, él creció en una familia en la que su papá era ranchero, tenía un rancho grande y les iba bien, pero pues ellos sembraban y vendían, tenían un puesto en el mercado de abastos, etcétera. Entonces, sus hermanos, hermanas, en aquel entonces, uno era uno de los mejores futbolistas del Tampico Madero en aquellos años, mi tío Javier, y él desde muy joven fue muy bueno, se dedicó a eso, hizo, creo, si mal no recuerdo, 17 temporadas donde él era uno de los principales goleadores en la historia del club. Mi papá también jugó fútbol profesional en los años donde, bueno, ser profesional no era lo mismo que ahora, ¿no? Y no se ganaba lo mismo. Pero él tuvo la visión, él, así como veía la situación, él decidió, después de 4 temporadas, eh, se enteró de que había una cosa nueva que pensó él iba a cambiar el mundo y eran las computadoras. Mm, este, y dijo, más bien yo lo que tengo que hacer es aprender a cómo funcionan las computadoras porque se me hace que en el futuro se van a necesitar bastante. Le atinó, consiguió una beca en el TEC de Monterrey, jugó en el equipo ahí del TEC de Monterrey, este, y de ahí se graduó de ingeniero en sistemas y luego hizo una maestría en Inglaterra, lo cual digo, para ser alguien de Tampico, en aquellos años eso era algo fuera de serie, ¿no? Él tenía mucho drive y tuvo la visión donde ese era el camino. Aparte, él era uno de 7, él fue el único que continuó estudios, ¿no? Que terminó estudios profesionales y que luego quiso hacer más. O sea, en aquellos años hacer posgrado era muy extraño, no había ni opciones. En el extranjero, mucho más, ¿no? Eh, con inglés limitado, todavía peor, ¿no? Entonces, tuve la suerte de crecer con esa historia y bueno, buscar la manera de el conocimiento siempre, cuanto más sepas es mejor, ¿no? Estar mejor informado es mejor que estar ahí nada más siguiendo lo que hacen los demás y estar así como pelotita en el, ¿cómo se llama? En el juego ese, en el point ball o como se llame. no, en el Eh, paintball o eso. en el pinball, exactamente, que estás ahí pum, pim, pam, por todos lados donde te tire la gente, ¿no? Entonces, si tú tienes un drive y tienes conocimiento y te tomas un respiro profundo y ves hacia adelante, ves las opciones, buscas los huecos, no tomas decisiones precipitadas y sobre todo le haces caso a lo que sientes, ¿no? A to God, como dicen los gringos, ¿no? Creo que es una fórmula que aprendí con el ejemplo de mi papá y que en mi familia se predicó bastante, entonces tuve la suerte y bueno, yo hice mi versión de esa historia, ¿no? Oye, y digo, ahorita, por ejemplo, eso es como tú cómo tomas esa parte de afrontar una estrategia o cómo empezar de dónde viene esa parte de la preparación. Y me viene la duda, por ejemplo, cuando tú vas a enfrentar ahorita un desafío importante, un reto, un proyecto, llámese, porque pues digo, los proyectos con los que estás y los que has tenido son sumamente retadores, ¿no? Tomar el equipo de Copa Davis, o estar en estas academias, en la Academia John McEnroe, o sea, no es como que cualquier profe que va a ir a echar bolas, o sea, realmente estás hablando con una academia que prácticamente podemos decir que es una institución o de alguien leyenda en el tenis, y hay un prestigio de por medio. No es solamente tirar bolas y cobrarla, ahora sí que la quincena o la semana, ¿no? Sino hay un prestigio de alguien sumamente importante y esos son retos que a lo mejor están escritos en letras chiquitas, que no es para cualquiera,
Pero mi pregunta en sí es, si tú tienes un proceso para diseñar esa estrategia de poder afrontar o sea, esos retos, o sea, ya te lo dieron, okey, has tenido esa experiencia. Proyecto nuevo que llega en tus manos, ¿qué haces? ¿Cómo lo abordas? Muy buena pregunta porque esa pregunta es justo lo que yo me hago, ¿no? Me ha tocado, bueno, el honor más grande que he tenido en mi carrera profesional es ser confiado por la Federación Mexicana de Tenis para ser el capitán de la selección nacional del equipo Copa Davis y seleccionar a los mejores jugadores que pienso yo nos den las mejores chances de ganar esa serie en particular. Em, y bueno, el reto de haber dirigido la academia de John McEnroe aquí en Nueva York. Em, Digo, en ese caso tuve la suerte ya que ya llevaba muchos años de carrera, ya llevaba muchos años de práctica, de solucionar problemas, de precisamente yo provocar y buscar dirigir escuelas de tenis, que es distinto a dirigir clubs, que tienes que darle servicio a los socios, a las señoras en la mañana, señores en la noche, tarde, a los niños de todos los niveles, ¿sí? Desde la mayoría van a ser principiantes o niños de 10 años, y luego buscar un equipo de los niños de competencia, darles forma, reclutar entrenadores, todo eso es otro trabajo muy bueno, muy positivo, muy necesario en el tenis nacional, hecho a la perfección por varios compañeros que conozco yo, por muchos años han logrado ese trabajo con éxito. Eh, yo busqué una ramificación de esa, de ser entrenador de tenis, que era buscar dirigir una escuela de tenis con el fin de desarrollar jugadores de competencia que puedan al nivel nacional y trascender al nivel internacional y poderlos graduar en el tenis colegial, ya sea de Estados Unidos, que es el mejor del mundo, o en el nacional, que tenemos uno extremadamente bueno, el tenis colegial mexicano, que ofrece becas, las mejores universidades en México y en algunos casos en Latinoamérica ofrecen becas de hasta 90, en algunos casos 100% a estudiantes hasta de carrera y de maestría para ser parte de sus equipos. Entonces, yo busqué esa, esa parte en los clubs, no la tenían. Yo me di cuenta que cuando yo regreso a México después de mis viajes en el extranjero, me doy cuenta que la mayoría continuaban con el modelo del club tradicional de toda la vida, desde el que hayan empezado ese club en los 70, 60, cuando haya comenzado. Este, el club tenía un head pro, le llaman, ¿no? Un entrenador en jefe, y ese entrenador en jefe regularmente tenía un sueldo, unas responsabilidades que abarcaban todo el tenis del club, incluye muchos servicios, darle servicio a todo el mundo. Regularmente era una persona que tenía más experiencia, a lo mejor más senior, se comunicaba bien, a lo mejor tuvo experiencia como jugador y lo hizo bien, pero ese entrenador tenía a su cargo todos los servicios. Y pues lo que yo me di cuenta era que en algunos casos no se daban abasto y sobre todo en la preparación que se requiere para desarrollar una buena escuela, ¿sí? Con estructura, con niveles, con coordinaciones, con direcciones, con currículums, una escuela que tenga una filosofía, una misión, ¿sí? Que tenga objetivos bien trazados, periódicamente, que haya una filosofía de desarrollo, o sea, en qué creemos como tenistas, que las personas a ese programa eh, puedan llegar con máxima energía en los horarios en los que se requiere una escuela de tenis para niños. Esto es importante porque el, el entrenador, urgente el que está a cargo, pues trabaja y le da servicio a todos los socios y empieza muy temprano.
Entonces, en algunos casos desde las 7, 6 de la mañana ya están dando clases, dan servicio a los adultos. Ya para cuando llegan las 4 de la tarde, que es cuando los niños ya salen de la escuela, fueron a su casa, comieron, hicieron tarea y ya van al club, pues ya pasaron muchas horas, ya van cansados, ¿no? Ya van, simplemente llevan parados todo un día de trabajo. Entonces la energía que se requería, el entusiasmo, la energía, toda la preparación de una escuela de tenis, yo pensé, el entrenador a cargo, en muchos casos muy competente, muy bueno, no se daba abasto simplemente porque era demasiado trabajo. Entonces yo, cuando llegué de todos esos lugares, llegué a Monterrey, acá donde vivo yo, y presenté un proyecto a muchos clubs. Uno de ellos me lo recibió, en el que yo o sea, una serie de productos las iba a dirigir y llevar y hacer cargo el director en jefe del club, el director de tenis, y otra porción que era la escuela de tenis, con un grupo de entrenadores, etcétera, escogidos, preparados, entrenados por el director de la escuela de tenis. Eran dos cosas distintas. Y bueno, eso me llevó a muchas cosas que en aquel entonces no existían, que era una estructura económica que le diera abasto a ese puesto. Y que, y que está bien, si tú eres el director de la escuela, buenísimo, pero tú necesitas tener entrenadores a tu cargo que tengan coordinaciones. Entonces también tenías que contratar entrenadores que no estuvieran en la cancha desde las 7 de la mañana, que tuvieran suficiente energía y que pudieran ganar lo suficiente para que lo sigan haciendo con entusiasmo, con ánimo, que sigan preparando, que puedan hacer una carrera. Y bueno, en aquel tiempo eso era un poco revolucionario, al menos en Monterrey. Y, y bueno, me fue muy bien ahí y eso me permitió pues inventarme muchas estructuras, muchas formas. Practiqué bastante porque de entrada lo que sea que hiciera yo era nuevo y era un poco o bastante mejor de lo que existía ya. Entonces tuve la suerte y la confianza de los directivos y mucha gente que me apoyó dentro de los clubs para probar cosas. Para cuando llego con McEnroe ya he probado de todo. Ya tengo muchos años de experiencia, saber qué funciona mejor, qué no, por dónde es más rápido, por dónde es menos. Ya ha pasado o sea, tuve que haber convencido a muchísima gente de hacer todo el tiempo cosas nuevas. O sea, eso no es fácil porque tienes que ir con personas que tú no eres el dueño ni del club ni de las canchas y regularmente le estás pidiendo que hagan algo que o nunca han hecho o que es completamente distinto a lo que han hecho por años. Y entonces lo tienes que convencer, ejecutar y tan pronto como sea posible tener algo de éxito para que no te lo corten, ¿no? Entonces tenía que reclutar a entrenadores, tenía que entrenarlos, tenía que la gente que estuviera a cargo lo tenía que hacer muy bien, tenía que motivar, tuve que hacer muchas cosas que sobre la marcha, todos los estudios y las experiencias que tuve previos a eso, pues me basé de la información que tenía disponible para probar A, B, C, D, E, F. Y al final, bueno, cuando lograba sacar las cosas, pues ya sabía que funcionaba mejor y más rápido. Para cuando llego con McEnroe, a mí me contratan, entre otras cosas, porque él se expande. Él tiene una academia muy grande en el área muy cerca de Manhattan, en una isla que se llama Randall's Island. Está ahí al lado entre Queens y Manhattan. Y entonces él, pues siendo McEnroe, se expandió a los diferentes rincones de la ciudad y el segundo punto más importante, donde hay mucho tenis y la economía es muy fuerte, Nueva York es un lugar que se llama, un condado que se llama Westchester, que está al norte de Manhattan. Y ahí montaron un club nuevo y estaban buscando a alguien pues que pudiera alinearse con
el alto rendimiento que relacionas con John McEnroe, ¿no? Con el nombre fuerte que tiene él, pero que tenga la experiencia también de hacer las cosas funcionar en un punto de partida. Sí, donde tienes que convencer a mucha gente, donde tienes que hacer muchos cambios, donde tienes que reclutar y empezar de cero, ¿no? Con mucho trabajo. Y bueno, pues eso es lo que tenía yo haciendo por años. Y en este caso, pues con mucho más presupuesto, con más ayuda, con entrenadores que venían todos graduados de universidades de Estados Unidos, División uno. O sea, para mí ya, para cuando llego a ese punto, ya era, dije, no manches, me la están poniendo demasiado fácil, ¿no? Ya iba mucho camino recorrido. Pero ahí, por Entonces, ejemplo, ¿no sí, crees también que, y perdón que te interrumpa, pero, o sea, yo lo que veo ahorita es un par de temas que los podemos llevar hacia la parte empresarial, que a veces, y como tú bien comentas, el definir, o sea, no todo el equipo tiene que estar haciendo lo mismo, podemos hacer como unas subestructuras y dividir quién realmente se va a quedar a atender el proyecto tal cual y quién se va a quedar a atender la parte de operación. ¿Para qué? Porque eso es algo muy común que pasa, que a la gente la tienen a todos en el proyecto, pero todos en operación, y entre que haces una cosa y haces la otra, no te da, ¿verdad? No, la verdad es que no te mil da. por ciento. Y te comparto algo que fue una de las cosas que yo tenía que convencer y un poquito redirigir la mirada de las personas que están tomando decisiones para que vieran la misma realidad desde un ángulo distinto. Era precisamente eso. Es, tú como club, ¿qué objetivos tienes? O sea, ¿a dónde quieres llegar como club? Tú como socio, como individuo, como, no sé, presidente del comité de tenis o presidente del club, ¿qué objetivos tienes para el club a 5, a 10, a 20 años? ¿Entiendes? Por ejemplo, en aquel entonces pasó una cosa que yo creo que me ayudó mucho, y es que en el mundo cambió la cultura de la salud. ¿Sí? En los ochentas se, nos bombardearon con comida rápida, ¿sí? Cosas americanas nuevas, ¿no? El cheese whiz ese que le hacías, ¿no? Y puras cosas así de conveniencia, rápidas, llamativas. En los noventas se empezaron a dar cuenta la gente que había un mercado, la gente que necesitaba hacer ejercicio, sobre todo gente joven que, que a lo mejor todavía no tenía familia, pero y no quería gastar una millonada en un club deportivo, pero necesitaba hacer ejercicio. Entonces, al menos en Monterrey, empezaron a montar gimnasios. Y no solo gimnasios donde pues, uno, o sea, en aquel entonces empezaba a haber gimnasios mixtos, ¿sí? Gimnasios donde ya era una experiencia más grande, ¿no? Desde los Sport City, creo que se llaman, de Martí, etcétera, hasta muchas otras parecidos que hubo, en los que mujeres, hombres, gente joven que acaba de salir de la carrera o estaba en la carrera, acaban de conseguir un trabajo, se quieren mantener en forma, ya relacionan el hacer ejercicio como parte integral del día. Entonces, en todas las grandes avenidas de Monterrey empezó a haber gimnasios por todos lados. ¿Qué fue lo que pasó? Que los clubes de tenis se empezaron a hacer viejos. Quiere decir, un club de tenis donde tenías que pagar literal decenas de miles de dólares para comprar una acción. Si tú acabas de salir de la carrera, ¿no? La mayoría de la gente no va a tener ese ingreso todavía o nunca para pagar esos costos tan altos de simplemente ser socio de un club deportivo que incluía gimnasio. Entonces, la otra, el producto principal, al menos en real estate, de muchos de estos clubs, eran las canchas de tenis. Había clubes que aunque no fueran exclusivos de tenis, tenían, si tú subes
el drone y ves el club así en la maqueta, el 75% del terreno estaba ocupado por canchas de tenis, ¿sí? Y, y la gente no tenía acceso al tenis, pues porque tenías que ser socio de un club. No había todavía clubs semi privados, ¿no? Donde tú pagas una membresía, no compras una acción, sino pagas una membresía más pagable, más comprable, y tienes acceso tú y tu familia a un club. Y aún no está, la otra cosa que pasó es que la gente se empezó a casar unos años después. O sea, en la generación a lo mejor previa a la mía, era muy común que la gente se casaba apenas terminaban de carrera, un par de años, agarraban un buen trabajo y se casaban. ¿Sí? Yo conozco gente mayor que yo, se casaban a los 23, 24, 25 años. ¿Sí? En esa época la gente ya se empezó a casar un poco más tarde. Entonces quiere decir que tenían varios años donde no tienen familia, tampoco tienen un ingreso así brutal para comprar una acción y van y se dieron cuenta de eso, entonces compraron membresías en gimnasios mixtos, más grandes, más chicos, y los clubs dejaron de tener el mercado que tenían antes. Entonces, yo viendo esta situación, o sea, conociendo un poquito o sea, una vez más, tomando un respiro profundo, haciéndome para atrás, tuve la suerte de que viajé a otros países, vi otras culturas, otras experiencias, regreso a mi ciudad natal y veo lo que está pasando. Este, yo lo que propuse a estos clubes es, vamos a traer al mercado joven, o sea, si tú, los niños que tengan 7, 6, 5 años, que quieras meter al tenis, van a tener papás en los 30, ¿no? Ese mercado se te está yendo a los gimnasios, vamos a traerlos a través de programas de tenis. Y entonces yo tuve que convencer a algunos clubes que me lo permitieron de tener una entrada alterna al producto de tenis de la escuela de tenis dentro de su privacidad de ser un club privado. Me creyeron y me permitieron promover su club desde adentro, con el programa de tenis de adentro. Luego, nadie se va a enterar que tenemos buen programa de tenis si no puede nadie siquiera acercarse a la puerta a preguntar cuánto cuesta. ¿Sí? No, o sea, Claro. no, ¿cómo le voy a hacer para promover tenis si ya quedan 4 niños, ¿no? Que todos los demás ya están grandes. Entonces, pues hubo varias personas que me creyeron y que compartieron mi visión y así fue como empecé a promover fuerte en esos clubs privados, escuelas de tenis que generaban recursos para el club, pagaban todo y más lo que había que pagar del club y tenían entradas anexas de externos. O sea, tenían entradas que antes no tenían, que con eso pagaban el mantenimiento de la alberca, de no sé qué, me daba para contratar a mejores entrenadores. O sea, el modelo de negocio que les presenté a partir de que me dieron la oportunidad de hacer lo que pensaba yo era mejor, dio para tener un producto muy bueno utilizando las canchas de los clubs, del O club en sea, el que estuve. ahí algo igual dentro de los proyectos, usualmente parte de lo más complejo es hacer la gestión de cambio, el meter los cambios, el romper justo el cómo vienes trabajando, ya se hace para una mejora o para meter en este caso algo disruptivo, ¿no? Soluciones disruptivas o algo. ¿Por qué? Usualmente las personas tienden a estar ya en una zona de confort, que cuando los vas a mover, pues es algo nuevo, como bien dices, va a haber alguien que te crea, alguien que no. Y lo importante es tener a alguien que se atreva a iterar, porque hay un riesgo, como en todo proyecto hay un riesgo de que falle. Pero ahí, por ejemplo, a lo mejor era, tú te sentías hasta cierto punto confiado, pero no tenías certeza. Tenías experiencia de haber visto, pero no tenías certeza, uno, que te fueran a creer, dos, que fuera a funcionar como pensabas. Y eso, a pesar de que salió perfecto, o sea, creo que salió muy bien,
la experiencia que has capturado ahí, aun y cuando la trasladas a otro proyecto, en este caso que puede ser el de la Academia McEnroe, cuando dices, bueno, tal vez para ti estaba más fácil porque tú ya tenías una experiencia, ya habías vivido esa Sí, curva de aprendizaje, ¿no? Alguien más la pagó, alguien más confió y tú ya sí. tenías algo a que aferrarte, a que decir, esto es lo que yo ya viví. Pero mucha gente que seguramente estaba entrando junto contigo, pues no, a lo mejor eran muy buenos, pero pues habían sido únicamente coach, pues de la universidad y ellos tenían su mindset de la universidad. Y entrar a ese nuevo mundo de una academia, pues tal vez también te genera algo de miedo porque sales de tu zona de confort. ¿Cómo hacías tú para preparar tanto para prepararte tú como para preparar a tu equipo de manera mental y sobre todo emocional para este nuevo reto, ¿no? Que puede ser de alto impacto. También muy buena pregunta. Mira, yo creo que en todos los proyectos, voy a hablar del de McEnroe también, pero en todos los proyectos que me ha tocado iniciar, ser parte de, yo creo que una cosa, o sea, hay dos comunes denominadores que creo que siempre llevo, dos ingredientes. Uno es que muy profundamente dentro de mi DNA, grabado desde que soy niño, tengo siempre muchas más ganas de la que nadie se puede imaginar de hacerlo bien y triunfar y, y, y hacer algo positivo con el tiempo que tengo disponible en este planeta. Siempre llevo esa energía, o sea, desde chiquito recuerdo yo fantaseaba, no sé, imaginando que en ese momento en el mundo nadie entrenaba más fuerte que yo, nadie le estaba echando más ganas a algo que yo, ¿no? En lo que estaba haciendo en ese momento. De verdad que así lo hacía. Y tengo eso muy arraigado, o sea, yo realmente cuando me meto en algo, me comprometo, no lo puedo hacer al más o menos. No me lo permite lo más profundo que tengo en mi ser. Entonces, eso me ayuda mucho siempre, porque no importa el tamaño del proyecto, ni el club, ni no sé, el nombre de la persona que está en la puerta, si es John McEnroe o es el que sea, si yo voy a dar mi tiempo a eso, es cómo lo podemos hacer bien, cuáles son las probabilidades. Yo tengo una cosa que pregunto medio de broma, pero pues no tanto, que es en una de las primeras juntas, no, ya sea con el presidente, con el dueño, con el socio, con quien sea, es primero dime a quién le tenemos que ganar, ¿no? O sea, ¿contra quién estamos compitiendo? Contra nosotros, ok. ¿Qué es lo que tenemos que mejorar de nosotros? ¿Ya lo tienen claro? ¿No? Ok, a ver, tengo que analizarlo. ¿Qué de lo que tengo enfrente es mejorable? Oh, bueno, nosotros vamos bien, pero los de al lado y los del otro lado andan perrísimos. Ok, bueno, vamos a entender qué recursos tienen, cuál es el objetivo de su negocio y si compite con nosotros, qué de lo que nosotros podemos hacer puede sumar a la comunidad, ¿no? Eso realmente nos trata de ganar o de poner a alguien en una posición negativa, pero es como de la posición donde estamos nosotros ahora, cómo podemos mejorarla y que eso tenga una afectación positiva en la comunidad a la que pertenecemos, ¿no? Entonces, esas dos cosas eh, las llevo siempre como ingrediente a esos primeros pasos en cualquier producto, perdón, en cualquier proyecto que esté yo involucrado. Y eso me ha ayudado mucho porque, pues, digo, ya tengo muchos años en el negocio del tenis, de los clubs, del manejo de escuelas.
y tengo la suerte también que fui educando mi mente, creo yo, con los años a ordenar, siempre que pueda, ordenar el mundo, el universo de pensamientos que tenga, tratar de agruparlos de una manera que sea fácil acceso, ¿no? Como cuando uno tiene el regadero en la casa y lo vas ordenando en el cajón tal, en el cajón el otro, y entonces ya tienes un acceso más fácil a las cosas, ¿no? Cuando las necesitas rápido. Eh, eh, Eso es otra de las cosas que creo he traído a la mesa siempre, el orden y definir claramente las necesidades, no nada más las que yo vea, sino las necesidades del club, de la comunidad. Hay veces que no las ven y entonces tú les tienes que presentar o sea, tú tienes que ayudarles a que volteen a ver la misma realidad desde un ángulo distinto. ¿Sí? Las ventas. O sea, a lo mejor tú crees que no necesitas un producto, pero si yo te presento una buena, una serie bien presentada de razones por las cuales ese producto te puede facilitar la vida, a lo mejor tu manera de pensar cambia y dices, ah, ¿sabes qué? Si me resuelve varios problemas, te lo compro. Sí, pero tienes que tú entender bien primero qué es lo que tú crees, qué es lo que tú quieres y entender muy bien tu presente, el presente del club. Como te digo, en algunas de las juntas iniciales es qué objetivos tenemos, cuál es la misión del club, cuál es la filosofía, se está cumpliendo, en qué estamos fallando, en qué nos estamos quedando cortos, cuáles son las áreas de oportunidades. Hay algunas que no hemos visto, ¿sí? Alguien tiene ideas nuevas. Alguna cosa que hay una manera de, estamos ganando dinero suficiente, tenemos espacio para más, ¿sí? Eso cumple con los estatutos o los objetivos del club, de la escuela, sí, no. Y entonces ya una vez que entiendes con quién te asocias y qué necesidades necesitan, cuáles no están cumpliendo, pero saben que las necesitan. Hay necesidades que no saben que necesitan. Entonces tú tienes que hacérselas ver que no lo estás viendo, pero esto lo vas a necesitar. Y hay unas donde ellos creen que las están cumpliendo, pero tú tienes que hacerles ver que hay espacio para mejorarlas. ¿Sí? Y entonces, pues mucho está en lo que, o sea, lo primero es que tú lo veas, tú lo tienes que ver, tú tienes que tenerlo ordenado, pero no es nada más lo que tú ves, tienes que considerar lo que el entorno con el quien te asocias, este, ve también, y una vez que estás en medio de las dos visiones de la misma realidad, vas creando caminos para lograr cosas y como todo hay prioridades, hay proyectos más importantes que otros, hay proyectos, por ejemplo, que son a largo plazo, hay unos que son necesarios para el siguiente paso de un proyecto más grande. Entonces, pues ya eso ya es la estructura que tú tengas en la mente de cómo llegar a esos caminos, ¿no? Y luego venderlos es la otra, ¿no? O sea, es conseguir recursos o simplemente que te den el espacio para hacerlo, ¿no? Y para todo eso tú tienes que tenerlo bien claro primero. Oye, y ahí digo, esto lo llevo o lo veo muy aplicable, sobre todo en la parte de consultoría, ¿no? Porque a veces pues, tienes estos findings como tal, estos retos. Eh, y podemos hablar mucho relacionado también a rutinas, de cómo preparar los equipos, etcétera. Pero me gustaría conocer un poco más allá, porque ¿qué es lo que pasa cuando no suceden las cosas? O sea, cómo lo que platicamos ahorita, ¿no? En tenis, pues es muy fácil como vivir con el fracaso, vivir fallando, vivir que pues, siempre hay al final del torneo hay un ganador, no hay empates. Son preparaciones muy largas, pero en los proyectos también a veces nos podemos enfrentar a esto. Y
algo que yo he visto muy frecuente es que a veces los equipos mentalmente se sabotean. Empiezan esos fantasmas, empiezan esas cosas que no queremos que vengan a la mente, ¿no? En el partido a veces estás con que ya la fallé, eh, como decimos, ¿no? Nos agarró la mano el Las chango, dudas. las dudas, pero yo lo quiero llevar todavía un poquito más allá. Si tú tienes algún consejo que nos ayude en la parte de higiene mental, el cómo quitarnos esas partes sucias, ese mugrero y retornar, ahorita que hablabas justo del orden, a decir, ok, ya fallé, me siento mal, estoy esto, necesito lavar mi cerebro ahorita en este cambio de game y regresar a nuevamente obtener estos recursos que ya tenía yo ordenados, que ya tenía yo entrenados, o en el proyecto que estás desarrollando, ¿no? De que no salió a lo mejor una negociación y ya empezaron ahí muchos temas en la cabeza, a llegar a ese punto nuevamente de orden. ¿Cómo haces esa higiene mental? Mira, buena pregunta también. Yo creo mucho en una cosa. A ver si te contesta la pregunta, porque es una muy buena pregunta y tiene un abanico muy grande, ¿no? Se le puede llegar de muchas formas, pero intentaré llegar desde esta. Yo creo mucho en una cosa hay que las tienes que entender bien. Hay diferencia entre metas, victorias, aprendizaje y crecimiento. ¿Sí? Por ejemplo, yo lo digo 30 veces al día a todas las clases, todos los niveles, todo lo que trabajo yo en el tenis. Que todas las derrotas, o sea, lo contrario de una victoria, las puedes convertir en victorias si, solo si aprendes de ellas, ¿no? Y es un juego de palabras que utilizo mucho porque o sea, un tenista puede tener metas. Voy a hablar del tenista que sea, ¿no? Algún tenista profesional de los varios que han tenido la suerte de dirigir en Copa Davis. Pero del ranking actual, al final del año se trazaron la meta de lograr el ranking tal. Algunos lo logran, algunos la pasan y algunos se quedan cortos, ¿no? Al final del año. Eso nos pasa a todos. Para llegar a esas metas, tienes victorias, ¿sí? Y tienes derrotas. Cumplas esa meta o llegues a esa meta o cumpla el plazo de la meta, pues, ¿qué sigue? Pues buscar otra meta. No, si sigues jugando tenis el siguiente año, pues seguir mejorando, ¿sí? Y te trazas una siguiente meta. O sea, aun y cuando, no sé, ahora que Alcaraz acaba de terminar ayer, ganó o bueno, perdió en la final del Masters, y con ello queda como número uno del mundo, ¿no? Seguramente eso era no sé, de las metas del equipo, quiero creer que sí, y la cumple, ¿sí? Casi garantizado, no lo conozco en este momento, no sé cuáles son las conversaciones con su equipo, pero yo imagino que ya están trazando las metas del siguiente año. El chico está muy joven y está en su mejor momento de vida, ¿no? De físico y madurez y seguramente quiere más, ¿no? Entonces, pues empieza otro ciclo nuevo, otras metas. Esas derrotas y esas victorias, es importante que uno las entienda como lo que son. Son pasos en un proceso. Cuando uno ve y vive con mucha pasión el deporte, cada derrota y cada victoria, digo, por eso es tan apasionante el deporte, ¿verdad? Porque pones tanto recurso emocional, físico, etcétera, en ese evento, en esa final, en ese torneo, en ese partido, que si logras, se siente una euforia espectacular, que los que nos ha tocado vivirla de una manera o de otra,
pues muy rápidamente te queda como un recuerdo. Y muy rápidamente ya tienes algo enfrente que vas a tener que resolver. Entonces, esa victoria o esa derrota se quedan en el pasado y, y es importante que absorbas lo más que puedas de ellas. Las victorias te enseñan cosas, las derrotas te enseñan cosas. El que tiene la mejor habilidad para aprender de lo que le pasa tiene una ventaja en el go forward, ¿no? En el camino hacia adelante. Y yo creo mucho en esa habilidad, o sea, en desarrollar que tu mente, tú me hablabas de una mente sana cuando las cosas no salen. Tú tienes que desarrollar, todos tenemos que desarrollar la conversación interna que tenemos, todos los humanos, desde cierta edad, nos estamos hablando todo el tiempo. La mayoría de los mensajes que procesamos, que son miles, decenas de miles de mensajes o de pensamientos al día, eh, son internos, son cosas que uno se está teniendo una conversación. Entonces tú todo el tiempo te estás hablando contigo mismo. Y como todo, hay una mejor manera de comunicarse. Los que estudian comunicación lo entienden perfecto. O sea, hay una manera de comunicarse más eficiente, más productiva, más eficiente y hay una menos. Y la mayoría no, es una habilidad difícil de obtener. Y la mayoría no nacemos hablándonos como nos produce una mejor sensación. Esas dudas, esa negatividad que todos solemos tener cuando las cosas no nos salen es natural, es una manera, es una autodefensa que tenemos para protegernos. Pero la autocharla, el pensamiento, el diálogo interno que tenga uno con uno mismo, se tiene que entrenar y se puede mejorar. Todo es entrenable, todo es mejorable. Entonces, si mi conversación interna es mejor, es positiva y más productiva, yo le voy a sacar más jugo de las victorias y las derrotas. O sea, quiere decir de los hechos, de lo que pasó. ¿Ganaste o perdiste? ¿Sí? ¿Llegaste a la meta o no llegaste a la meta? Pero esa conversación me va a llevar a absorber y entonces sí, me puede producir un crecimiento, una mejoría que el hecho de que mi pensamiento sea más productivo me produce una sensación positiva, me alienta, me motiva, eso me genera un crecimiento. Y entonces ese crecimiento, yo tuve que utilizar derrotas y tuve que utilizar victorias y tuve que utilizar metas cumplidas o no cumplidas para tenerlo. Pero yo ese crecimiento ya lo tengo y ya lo puedo utilizar en mi siguiente paso hacia adelante. Y hay otra otra cosa en la que creo mucho, que los campeones tienen una memoria corta, muy corta, no, un short term memory, lo tiene muy marcado, ¿no? Porque rápidamente eres capaz de absorber lo que tenías que absorber y seguir para adelante. Y no quedarte en la derrota, no quedarte en la sensación negativa de es que yo quería llegar a esta meta, pero no llegué. Y como si eso te definiera quién eres tú. Eso define el hecho de que te trazaste una meta y se logró o no se logró. Eso es todo lo que pasó. ¿Sí? Y entonces ahí tú puedes aprender a que algo pasó y lo puedes corregir para que la siguiente vez se cumpla la meta. O a lo mejor trazaste las metas equivocadamente. No hiciste un establecimiento de objetivos coherente con la realidad. Con las expectativas y la realidad no las machaste correctamente. De cualquier modo, necesitas un autoanálisis y ese autoanálisis necesita una base estable en donde seas frío de la cabeza y decir, bueno, perdí, gané, se cumplió la meta, no, pero ¿cuál es el análisis? ¿Qué aprendimos de esto? ¿Con qué me quedo? ¿Qué puedo utilizar en el camino hacia adelante? Y yo creo muchísimo en esto, porque eso yo tengo, yo tengo muchos
ejemplos, pero uno que me enorgullece mucho contar es mi querido Santiago González, ¿no? El gran campeón que tenemos en México, un campeón doblista, todavía activo y ganando todo en este año, como siempre. Tuve yo en algunos partidos o en algunas finales de diferentes torneos en su carrera, me ha tocado estar presente como en Copa Davis o simplemente de espectador o como fan o como amigo. En algunos casos estuve como su entrenador o bueno, ahí acompañándolo en la cancha. Eh, y de las muchas cosas que le admiro y que me doy cuenta por qué él es diferente a muchos otros jugadores que tenían un nivel muy, muy bueno, porque tiene una capacidad de moverse hacia adelante espectacular. De la capacidad que él ha mostrado después de una derrota, de levantarse, bañarse, cambiarse, mañana levantarse temprano, agarrar el vuelo, ir a la siguiente semana y seguir jugando y luego ganar la siguiente semana. Se requiere una estabilidad emocional y un entendimiento de la realidad muy madura, muy especial, de característica, creo yo, de los campeones, ¿no? De la gente que logra cosas a ganar extraordinarias, como lo ha hecho Santi. Y bueno, hay muchos otros ejemplos mexicanos también, pero, pero sí creo yo en eso, en la habilidad para absorber lo que tienes que absorber, entender que las derrotas y las victorias son parte de un proceso, fijarte metas para que siempre estés dirigiendo tus esfuerzos en una dirección y reevaluar. O continúas con un mejor esfuerzo, con una mejor dirección, o cambias el rumbo, ¿sí? A otra dirección que creas más conveniente, pero es siempre para adelante, siempre con algo en la mira, y todo lo que te va pasando es como las moneditas en el Mario Bros, ¿no? Que las vas adquiriendo y ya a veces agarras 10, a veces agarras una, pero es seguir para adelante. Oye, Adrián, y digo, para ir cerrando, todavía tengo una duda. A ver, dentro de tu planeación, o sea, ahorita dentro de este aprendizaje de estar avanzando, de estar moviéndonos, de tener esa resiliencia y ese empuje, pero a la vez también esta capacidad de reflexionar en qué fallamos o en qué tenemos que mejorar, que sabemos que a lo mejor pues lo hicimos todo bien y no resultó, y a la hora que hacemos la evaluación pues decimos, sí falló esto, ¿no? Tal vez nos faltó esta parte, yo consideré que había sido suficiente y me di cuenta que nos falló algo. Por cansancio, por enojo, por emoción, por lo que sea, mil factores. Pero a la hora de trazar ese nuevo rumbo, de decir, ok, yo tengo una meta larga, pero tengo que hacer estos microajustes dentro de esta estrategia. ¿En base a qué tú planeas este crecimiento o aprendizaje, pero sin que pierdas de vista el objetivo que sigue? Porque a lo mejor podemos hacer pues me voy aprendiendo, 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 pero pudiéramos llegar a pensar que es a lo mejor hasta cierto punto, una posición cómoda, ¿no? Pues si pierdo, digo que estoy aprendiendo. Y ya veremos qué tanto mejoro, pero mañana también tenemos que ir, o sea, si mañana pierdo, pues estoy ya 2 pasos todavía más lejos y con menos tiempo hacia la meta que me puse. Entonces, ¿cómo balanceas tú esa parte de poder planear el crecimiento y aprendizaje que nos pueden dejar las cosas contra pelear por esos objetivos que tenemos de manera inmediata? Buena pregunta también. Creo mucho en, en lo que tienes enfrente, en controlar lo que tienes enfrente, en tu presente. ¿Sí? Insisto, es muy fácil distraerte. Las victorias y las derrotas es parte del proceso, pero también te pueden funcionar como distractores.
Si yo pienso en lo que acabas de decir tú, que es muy común que lo pensemos todos, ¿no? O sea, tú estás describiendo a la perfección casi el pensamiento natural de la mayoría de los humanos, ¿no? Sí, yo quiero llegar a ser top 100 del mundo, ¿no? Y llevo 5 primeras rondas perdidas, cinco primeras rondas perdidas seguidas. O sea, cada vez me alejo más de mi objetivo. Yo puedo pensar eso muy fácilmente, pero la pregunta es, ¿ese pensamiento me ayuda a resolver lo que tengo enfrente? Y si la respuesta es no, déjalo fluir, porque a lo mejor no es tan fácil dejar de pensar cosas, ¿no? Pero déjalo que fluya y centra tu atención a lo que es relevante en ese momento. ¿Y qué es relevante en ese momento? Lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Para que tú logres llegar al terminar el maratón, ¿qué es lo que sigue? El siguiente paso. No, pero no, si no das el siguiente paso, no vas a terminar el maratón, papito. Ok, ya lo di. ¿Qué sigue? El siguiente, güey, ahí te falta un chingo. Pues sí, pero luego el kilómetro 5, el kilómetro 6, o sea, sí, pero concéntrate en el siguiente paso. Si lo haces bien, las chances de que llegues al kilómetro 5 en el tiempo que requieres, y que la zancada sea correcta, y que la energía sea correcta, que la coordinación de tu respiración sea correcta. Claro, si no lo estás haciendo bien, porque ya llevas 5 primeras rondas perdidas, tienes que tener ayuda. Nadie llega solo a sus metas. Tienes que tener tu entrenador, tu grupo de trabajo profesional, reevaluarte, tratar de observar, analizarte bien en dónde estás fallando. Hay técnicas a lo mejor que no estás haciendo bien. Entonces, pues competir la siguiente semana no pareciera ser buena idea. Prepárate, tómate un tiempo total. Lo que tú estás tratando de hacer no va a pasar la siguiente semana, güey. Va a pasar en 5 años. Tenemos un chorro de tiempo. Sí perdiste 5 primeras rondas, pero tenemos todavía un maratón que correr, güey. Hay mucho espacio para mejorar y hay mucho espacio para que tú puedas cruzar vallas. Entonces, si te tienes que salir un poquito, prepararte, mejorar tus habilidades y regresar a la meta competitiva que tienes, so be it. Tienes que tener un equipo de trabajo de soporte que te ayude a hacerlo. Antier, hicimos una conferencia muy padre, me encantó, con Angélica Gabaldón, con Bebé Moreno, Fernando Ochoa y un servidor. Y bueno, me encantaron todas las opiniones, pero una que nunca se me va a olvidar es la de Angélica, que ella comenta que sobre todo yo sé que en toda su carrera, pero en el inicio de su carrera tuvo un equipo de trabajo alrededor muy fuerte que le alimentaban la mentalidad correcta que ella coincidía. Su entrenador la trabajaba de una forma, su familia le hablaba de una forma, sus hermanos la apoyaban de cierta forma, y eso coincidía con su manera natural o entrenada de pensar de una campeona. Pero el entorno del cual las personas con las que decía el bebé, dime con quién te juntas y te diré quién eres. O sea, el entorno del que te rodees te puede ayudar a dar posibles soluciones en tu camino. Pero si ya estás compitiendo la 6ª semana, tú tienes una de dos: o te concentras en las 5 primeras rondas que perdiste, o te concentras en el siguiente paso y en las habilidades que necesitas cubrir, cumplir y ejecutar para que el siguiente paso, en la siguiente jugada, el siguiente tiro sea de calidad. Si lo haces, tus chances de mejorar son más. Si no lo haces y te distraes y te concentras en todo lo que no está pasando, que es muy posible, pero no es productivo, tus chances de lograr ese siguiente objetivo y pasar esa siguiente valla son menores. Entonces, yo creo mucho en eso, en entender tu posición actual,
entender lo que tienes ahorita enfrente y concentrarte en lo que tú puedes controlar, las habilidades que necesitas para cumplir la siguiente jugada, dar lo mejor de ti en la siguiente jugada, y luego la siguiente jugada, y luego la siguiente jugada. Y así hasta que ya no haya más jugadas porque ya se acabó el partido y al final ganaste o perdiste dando lo mejor de ti ese día en cada jugada. Si eso lo conviertes en un hábito, eso es una habilidad. Suena bonito y a lo mejor alguien lo va a poner en algún post ahí en Instagram bien descrito, pero es una habilidad que todos podemos mejorar y todos podemos entrenar. Traer lo mejor de nosotros al siguiente paso, a la siguiente jugada. ¿Qué es lo mejor de nosotros? Ahorita en esta conversación, mi atención, ¿sí? El estar concentrado en tu pregunta, en la postura, estar cómodo para poder concentrarme en lo que estoy diciendo. O sea, lo mejor que tengo en este momento para realmente compartir contigo lo que creo y lo que opino, eso es lo único que puedo controlar. Claro. ¿Sí? Y yo creo mucho en eso. A lo mejor me eché 5 conversaciones los 5 días anteriores muy malas, estaba distraído, estaba en el teléfono y me estaban llamando y mis hijos estaban ahí pateándome. Pero ahorita esto es lo que tengo. Y No, tengo dos opciones, o me concentro en las pasadas o en lo que estoy haciendo en este momento. y fíjate que eso que comentas de ir jugada tras jugada cuando lo llevamos a términos de un proyecto, pues al final del día es algo que se llama WBS. Podemos un plan, lo podemos desbaratar en estos, es el Work Branch Down Structure como tal. O sea, lo vamos a ir poniendo a accionables en un punto en donde es sí o no, lo hiciste o no lo hiciste. No hay con qué puntos medios, ¿no? Entonces, me hace completamente sentido porque es la manera en que tú realmente puedes medir un avance de proyecto real. ¿Qué tanto llevamos? ¿Qué tanto nos falta? ¿Lo hice o no lo hice? Y hay cosas que, sabes, que si no lo hice no puedo avanzar. No, o sea, habrá cosas que sí puedo mover, puedo seguir, pero siempre tengo que estar enfocado en cuál es mi siguiente movimiento, ¿verdad? Entonces me hace completamente sentido y pues nada, digo, me gustaría, Adrián, ahora sí que para no robarte más tiempo, que ya es noche para ti, más noche de Un lo que placer, llevamos no te acá, preocupes. me gustaría que nos dejaras una reflexión, un mensaje de tú como director de Copa Davis, como el entrenador, el capitán, el coach, el líder del barco Copa Davis México, hacia los empresarios, hacia los ingenieros que están lidiando hoy con proyectos muy complejos, que están tomando decisiones bajo mucha presión, bajo mucho estrés, que usualmente ya están cansados, ante entornos que pues tal vez hasta cierto punto son desconocidos, ¿no? Les tocó un rival, un animalote de rival que nunca lo habían visto jugar a veces. ¿Y qué consejo les puedes dejar a ellos? A los consejo para los jugadores. Hacia los empresarios, hacia los Ah, ingenieros. Tú como líder Copa sí, Davis, sí. desde tu Yo punto de les, vista de estrategia. perdóname, es que me perdí una parte del mensaje. ¿Qué consejo les daría a empresarios, ingenieros, gente del corporativo? En qué situación? Desde, desde tu punto de vista como líder de Copa Davis, ¿qué consejo de estrategia les puedes dar ante lo que están enfrentando hoy con inteligencia artificial? Mira, desde mi trinchera, o sea, de lo que a mí me toca hacer, lo que yo puedo compartir es que Copa Davis, bueno, es
es la representación del equipo nacional, liderarlo. Yo selecciono a los jugadores y el tiempo que nos toca prepararnos, que regularmente es una semana previa y mucha comunicación antes para conocer su proceso durante el año. Uno muy importante es estar informado. O sea, realmente para tomar decisiones tienes que estar muy bien informado y poner mucha atención al detalle. Em, Conocer a las personas con las que en el mundo empresarial supongo que es muy similar, aún y cuando hay AI, que yo voy a hablar muy poco o nada de eso porque no lo, o sea, conozco lo mismo que las personas que no lo han utilizado más que en ChatGPT. Pero lo que sí creo es que estar bien informado te da mejores oportunidades de tomar decisiones. Si tú estás de líder de un grupo de personas, cuanto más conozcas, sin ser invasivo, de las personas, sobre todo en relación al trabajo que vas a hacer con ellas, es muy importante porque la parte psicológica de trabajar con alguien es casi todo. La ejecución del proyecto sucede en una parte pequeña del día. La mayor parte del resto del día o estás haciendo otra cosa o estás comunicándote o estás pensando. Y las sensaciones, las dudas, todo lo que vaya teniendo, cuanto mejor canal de comunicación exista entre las personas, es más fácil que a ti al final, si te toca tomar decisiones, puedas tomarlas no nada más desde viendo tu perspectiva, sino también viendo la de otros y entendiendo, teniendo siempre bien claro cuáles son los objetivos. Yo creo mucho en el establecimiento de objetivos y en poder compartir esos objetivos y que la visión que a ti te emociona seas tú capaz de compartirla con otros de tal modo que se puedan emocionar junto contigo. Para tú poder inspirar el comportamiento en que otros den lo mejor de sí, en lo que a ellos les toca. No nada más es tú, por ejemplo, dar lo mejor de ti, sino es ellos tienen que ser capaces de ver las ventajas de por qué van a traer lo mejor de sí. Y cuando yo creo mucho en la conversación, creo mucho en entender así como tú me preguntaste desde un principio, cuéntame de ti. Sí, y yo me fui hasta hablar de mi familia. Sí, y cómo la influencia de cosas que pasaron en los 50 marcaron mi vida. Sí, y eso te lo conté en 2 minutos, ¿no? Pero si yo tengo información de las personas a las que yo quiero liderar, a las que yo quiero sobre todo inspirar, a que vean lo que yo veo, a que se emocionen junto conmigo, a que les emocione la victoria que tenemos enfrente y que va a depender de nuestro mejor esfuerzo y sobre todo del esfuerzo en conjunto. Creo mucho, mucho en eso, en la comunicación y en el estar bien informado, para poder tú tener bien claro lo que tú quieres y sobre todo poderlo comunicar, no nada más con el hecho de que, bueno, pues parece que él está bien emocionado por ello, pero si logras que ellos compartan tu emoción y sientan que solo va a suceder por el esfuerzo de todos y se sientan orgullosos de ser parte de ese esfuerzo, creo que pasan cosas mágicas. Pues sí, sin duda. Pues te agradezco mucho, Adrián. Creo que me quedo con estas palabras de cómo es muy importante el alinear a los equipos, el compenetrar a estos equipos, el ver la parte humana, no nada más la parte de explotación o de trabaja sin entender a veces qué hay ahí detrás, ¿no? Y creo que eso nos llevó o bueno, me traía ahí la frase, ¿no? Que dicen que cuando un empleado se compromete, no se compromete con la empresa, se compromete con su jefe.
Y de igual manera, cuando un empleado renuncia, no renuncia a la empresa, renuncia a su jefe. Entonces creo que ahí tiene mucho que ver esa parte del liderazgo. Y pues no me queda más que agradecerte, Adrián, darte pues nuevamente las gracias y pues me dejaste ahí súper tendido 6-0, 6-0 pues aquí en esta cancha central que tuvimos el día de hoy, en esta retita. Gracias, Daniel. Espero que haya sido de tu agrado y la gente que lo vaya a ver. Y nada, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de la vida de poder compartir un poquito de... Si algo de esto le suma a alguien, me hará muy feliz. Seguro que sí, y pues bueno, esto lo estamos sacando de estos insights para implementarlos en el libro y justo pues hemos estado platicando con Bebé, con Angélica, ahora contigo, con Mario León, con Fer Ochoa, justo también que estuvo ahí. De hecho, ahí le ponía a Angélica, oye, pues de los panelistas nada más me falta Adrián. Pero bueno, Ya ya, se ya cumplió. cumplimos por acá. Ya ahí después los junto a todos Meta nuevamente. cumplida. Correcto. Check. Check. Pues nada, muchas gracias, Adrián, y pues bueno, que tengas buenas noches. Igualmente, Daniel, muchas gracias y nos vemos pronto. Seguro que sí, capitán. Gracias. Bye.